Bien, eh, esta es la penúltima clase que vamos a tener. En esta clase, ustedes a lo mejor se ven algo confundidos del por qué se aborda ese tipo de temas que quizá no tengan nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Esto es porque con lo que yo leí de su libro, de hecho aquí yo tengo las páginas del libro que vamos a ver hoy, tiene que ver como que la acción de todos los temas que hemos visto desde que empezó el curso. Vean que vimos sobre la migración, sobre conflictos territoriales, sobre recursos, espacios ganaderos, espacios económicos, espacios industriales, espacios mineros. Entonces, este tema engloba todos estos temas que habíamos visto desde el principio. Entonces, esto da ¿cómo les podré decir? Pues, pues aclara del por qué, por ejemplo, un país, en este caso hablando de Nigeria, un país tan inmensamente rico en recursos minerales, cómo es que se ha vuelto muy pobre con altos índices de hambruna, como aquí podría, por ejemplo, pasar en nuestro país. ¿Por qué es lo que les estaba yo hace algunas clases? ¿Profe tiene una diapositiva? Sí, sí las tengo. Ah, Eh, es que no veo nada. sí, en un momento la Es proyecto. serio, es que veo toda la pantalla negra. Ajá, ok. En un momento proyecto la diapositiva. Les decía del por qué un país tan rico en recursos, la gente es pobre. Como aquí también pasa en nuestro país. Un país tan rico en recursos, no alcancemos una riqueza también nosotros. Esto se explica a través de un conflicto interno que tuvieron con un grupo armado. Entonces, de manera pues, más abreviada, aquí hice esta diapositiva para explicarles brevemente de lo que se trata. Este conflicto es una guerra que tienen con un otro grupo social, este, que ha conllevado casi a la destrucción de Nigeria. Permíteme, por favor, para compartirles la presentación. Este tema está en su libro de geografía, en la página 165 y 166. Es casi al final del libro. Si ustedes tienen el libro a la mano, podrán checar esas páginas. Y es por ello que también hay un espacio para poder explicarlo en conjunto todos los temas que hemos visto. En lo que carga mi diapositiva para compartirlas con ustedes, les diré que, bueno, no sé si hayan escuchado del país Nigeria. ¿Alguno de ustedes sabía la existencia de ese país? Al, eh, por ejemplo, cuando hicimos eh, sobre los cuadernillos de los países, le habrá tocado Nigeria? ¿Alguien no se acuerda de haber trabajado sobre Nigeria? ¿No? Ok. Sí lo puso. ¿Mandé? Sí había puesto Nigeria, pero no sé quién le tocó. Ah, ok. Para empezar, este, antes de empezar todo esto, yo quisiera que ustedes se quitaran esa mala idea de que África es pobre, de que todo un continente africano es pobre.
Claro que sí hay niveles de pobreza. Profe, ¿me puedo salir? Es que no se ve nada. Sí, claro. Pues te vuelvo a aceptar otra vez. Sí, Este, les decía que se quiten esa idea. Así que, o sea, una sugerencia, que se quiten esa idea de que el continente africano es pobre, todo en totalidad. O sea, desgraciadamente hemos estado con la idea de que realmente, pues, África no ha mejorado nada. Pero eso no es cierto. O sea, hay países tan prósperos como también hay países pobres en África. Por ejemplo, eh, un país próspero, Sudáfrica. Sudáfrica es un país muy próspero, tiene ciudades principales, tiene ciudades que puedan compararse, por ejemplo, con Nueva York o con Los Ángeles. Entonces, en este caso, por ejemplo, Nigeria también es un país muy próspero, pero desgraciadamente luchas por las guerras internas sí ha estado debilitando al país, entonces pues, sí ha estado a niveles de hambruna. Entonces, sí les pediría eso, es de que se quiten esa idea, porque estaremos juzgando a un continente sin saber cuáles son las características internas de cada país, porque no todos los países de África son pobres. Hay algunos muy riquísimos que que se han podido prosperar. Ahora, voy a compartir pantalla de mi presentación. Es guerra y hambruna en Nigeria. Bien, aquí es una pequeña presentación para explicarles brevemente qué es lo que está sucediendo allá. Eh, ¿Cuáles son No se ve las- nada allá. ¿Ya? ¿Cuáles han sido los disturbios o los problemas políticos que ha tenido este país tan inmensamente rico? Vuelvo a repetir, creo que, tiene reservas de petróleo, creo que tiene algodón, también es su economía también se basa en la agricultura, o sea, es una nación muy, pues sí tiene recursos naturales ricos. Para empezar, este es un mapa de la ubicación de Nigeria. Aquí, pues, por ejemplo, yo le puse este mapa porque representa de lo que es el continente africano. Aquí, por ejemplo, aquí estaría lo que es Nigeria con sus países, con los países vecinos. Níger, Chad. Esta guerra que aquí dicen que la violencia de Boko Haram y los militantes provoca más de 2.5 millones de desplazados. O sea, aquí en Nigeria, 800 en difíciles condiciones económicas, sociales, políticas, lo que ustedes quieran y manden. Y estas cifras en Níger, en Chad y en Camerún son de las personas que han huido del país para poder refugiarse en los países vecinos. Antes de empezar en esto, es importante de saber qué es lo que está sucediendo, por qué esa guerra con, en Nigeria y que se ha estado extendiendo a los países vecinos. Para empezar, aquí se tiene que hablar qué es Boko Haram. ¿Qué es eso de Boko Haram? Boko Haram aquí. De hecho, esto se ha estado transmitiendo en las noticias. Esto tiene hace 2 años que sí ha estado teniendo relevancia ese tipo de temas. Eh, para empezar, es un grupo que se traduce como la educación occidental es pecado, el idioma local de este grupo. El grupo militante dice que su objetivo es imponer una severa aplicación de la ley Sharia a lo largo de la nación más poblada de África, la cual está dividida en una ¿Ley qué?
Ley Sharia. ¿Y qué es eso? Ahorita les explico qué es. A lo largo de la nación más poblada de África, la cual está dividida entre una mayoría cristiana en el sur. La ley Sharia, ¿alguien preguntó eso? Es una ley que se aplica en la mayoría de los países de habla árabe, en el cual es un código civil para poder, en el cual se gobierna. ¿Qué significa esto? Esta ley regula las conductas de las personas. Entonces, un ejemplo de eso, que por ejemplo a las mujeres, no sé si hayan visto en películas, pelo y por una túnica negra. ¿Se han visto esas imágenes? Ah, pues esa ley les, les impone ese tipo de vestimenta en países árabes. ¿Por qué? Porque según es para no estar a la vista de la población masculina. O sea, que eso lo ven como desnudez, se pueda hablar de esa manera. Entonces, las obligan a vestirse de esa manera. Entonces, ese tipo de ley regula tus actividades, regula las horas en las que tú tienes que rezar, le regula las horas de las que tú tienes que comer y vestir, porque de hecho hay una festividad que se llama el Ramadán, en el cual hay ciertos horarios, ciertos tiempos en el cual no puedes ni comer ni beber. Esa es la ley Sharia. Entonces, este grupo en particular, en primera es un grupo terrorista. Para empezar, es un grupo terrorista que se ha encargado de realizar ataques para imponer su ideología, que es la educación basada en esa ley. Entonces, se ha estado haciendo por realizar actos terroristas, secuestrar gente, eh, mantener rehenes en las escuelas cristianas. El origen de la mayor emergencia humanitaria en Nigeria es la guerra con Boko Haram, que se ha extendido a países vecinos, Chad, Níger y Camerún. La crisis humanitaria en el noreste de Nigeria corre peligro de agravarse. Casi 5 millones de personas en la región, 8.5 millones en toda la cuenca del lago Chad, se enfrentan a una inseguridad alimentaria severa. Solo en Nigeria, 5.2 millones de personas pueden sufrirla a mediados de 2017. La causa fundamental son 7 años de insurgencia del grupo islamista militante Boko Haram. Esto quiere decir que de lo que vimos en las clases pasadas sobre recursos minerales, recursos mineros, recursos forestales, espacios económicos, en Nigeria ya se están como que perdiendo estos espacios. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier guerra de la que ustedes gusten y manden, de las que quieren mencionar, eso provoca mayores pérdidas en lo económico, pérdidas en el sector agrario, pérdidas en el sector industrial. Entonces, es por ello que sí ha estado Nigeria atravesando una crisis porque sus, sus espacios que he mencionado se están deteriorando, se están mermando, porque no tienen una seguridad económica para poder subsistir. ¿A causa de qué? De una guerra con un grupo terrorista islámico. Cuando las familias tuvieron que huir de sus lugares, dejaron los campos abandonados, la producción agrícola y el comercio han disminuido, lo que está afectando a todo el tejido social. Es lo que les estaba yo comentando. Muchas personas desplazadas que han huido también han perdido el contacto con sus familiares. Este es otro tema que habíamos visto desde antes de empezar las clases sobre las migraciones. En este caso, las migraciones son forzadas porque obviamente pues es un país que está surgiendo la violencia ante todo
Y la mayoría de esta gente huye a los países vecinos para poder ponerse a salvo. Pero desgraciadamente el radio de combate se ha estado expandiendo a los demás países, no solamente en Nigeria. Esto también lo puedo complementar con lo que está en su libro de texto. Permíteme. Les sugiero que abran su libro que dice Guerra y Hambruna en Nigeria. Aquí voy a leerles un párrafo que sí considero importante que ustedes lo tomen. La crisis se ha agravado debido a tres grandes factores. El principal fueron los ataques de Boko Haram contra las comunidades rurales, que obligaron a mucha gente a huir. El segundo, la destrucción masiva de las infraestructuras económicas en el estado de Borno y otras partes del noroeste por los combates. Por otro motivo fue la reacción del gobierno. El ejército nigeriano solía expulsar a la población civil de las zonas en las cuales que llevaba a cabo operaciones contra la insurgencia, bien para reducir las bajas civiles, bien para evitar que la población local colaborase con los rebeldes. A medida que los agricultores, los ganaderos, los pescadores tenían que abandonar por la fuerza sus comunidades, la agricultura se convirtió en una gran... La situación se agravó cuando miles de hombres y jóvenes y capaces, indispensables para trabajar en el campo, murieron a manos de Boko Haram o huyeron de los insurgentes y el ejército. La guerra ha provocado el desplazamiento de casi 2 millones de personas dentro de Nigeria y de 2.000 que han huido como refugiados a los países vecinos. Toda esa población sobrevive gracias a la ayuda humanitaria que llega a los campamentos de desplazados internos o gracias a la buena voluntad de las comunidades. Fíjense la magnitud de, de esta guerra. Vemos que desgraciadamente las guerras esta guerra ha obligado a la gente que se dedicaba a las labores del campo a huir de sus hogares. Entonces, es lo que les estaba yo comentando, que la guerra ha provocado pues el deterioro o la merma de los espacios económicos y que desgraciadamente esta gente ha huido a otros países para salvaguardarse. Entonces, ¿qué conlleva esto? A que el país esté en pobreza, sí, de pobreza económica, de crisis alimentaria, porque obviamente si están destruidas de agricultura para alimentar a la gente, pues obviamente pues el país entra en crisis alimentaria. Entonces, ¿qué ha hecho la comunidad internacional para poder brindarles ayuda? Pues a manera de ayuda humanitaria, que quiere decir que diversos países mandan ayuda, ya sea efectivo, ya sea alimentos, para poder pues apoyarlos en su lucha para expulsar a este grupo terrorista. Entonces, ¿Quién dijo que los ayudaba? la comunidad internacional. La comunidad internacional. Esa es algunos países se interesan en poder ayudar humanitariamente a otros países que están en desgracia. Yo así lo denomino comunidad internacional, porque tanto hay otros países como otros que no prefieren colaborar. Entonces, yo lo denomino comunidad internacional. De hecho, lo pueden buscar en internet. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son sus acciones en las cuales pues sí ha estado dedicándose a ayudar a países menos afortunados? Por ejemplo, en 2010 hubo un terremoto en Haití. Entonces, hay algunos países que sí realmente apoyaron a Haití a nivel de infraestructura, a nivel alimentario.
Entonces, a eso se dedican, a ayudar a otros países que no tienen un gran crecimiento económico, o que sí lo tuvieron, pero lo perdieron a través de desastres, en este caso, pues de una guerra interna. Entonces, es por ello que también sí es necesario explicarlos del por qué hay recursos, pero hay hambre. O sea, eh, explicarán, bueno, obviamente, que ver con factores internos como corrupción, como este acaparamiento de la riqueza, pero en este caso tuvo que ver con un enfrentamiento bélico en el cual pues sí, sí ha estado mermando, acabando con todos estos espacios económicos que habíamos estudiado anteriormente. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno nigeriano para evitar que, de que pues el país llegue al colapso? Pues ha tratado de poner más enfrentamientos, ha instruido a su ejército para que pueda combatir a este grupo terrorista. De hecho, esta información la pueden en internet. Aquí tengo las páginas en las cuales están las ligas de las cuales yo saqué la información. De hecho, aquí tengo una que sí me gustaría compartirla con ustedes, que tiene información clara que tiene que ver con este enfrentamiento. Eh, esta presentación sí se las voy a compartir en el grupo. Vale la pena que ustedes lo investiguen, lo lean, porque en la tarea que se va a dejar en esta materia, sí tiene que ver mucho que ustedes investiguen un poco más sobre este conflicto y sobre cómo ha estado estos recursos naturales se han estado mermando. Pero sigue, o sea, pero aún así sigue la guerra, o sea, una mini guerra entre Sí, ellos. sí, todavía sigue la guerra con ellos. Nada más ha estado como que combatiendo a pequeños grupos. O sea, ha Entonces, ido bajando. exactamente, o sea, le ha estado causándole bajas a ese grupo terrorista. No ha sido eliminado, desarticulado o aniquilado como tú lo quieres ver, todavía sigue vigente. De hecho, hace 2 años, este grupo secuestró a 200 niñas. Las tuvo como rehenes por casi medio año hasta que se tuvo que hacer una negociación para poder ser liberadas. Este grupo, la verdad, pues sí, sus integrantes pues sí tenían pues bastantes problemas mentales muy graves para poder defender una ideología muy radical, pues, muy drástica, porque este grupo trataba de imponerles de cómo se tenía que educar a la Nigeria. Y esta guerra aproximadamente cuánto ha durado? Ha durado por casi 10 años. Empezó en 2000. ¿Cuánto? No lo escuché. 10 años, porque empezó esto en 2010. Yo la verdad desconocía que desde 2010 este, tenían, empezaba esta guerra. Pero antes pues eran pequeñas, ahora era una guerra. Este grupo terrorista pues sí se dedicaba a hacer atentados. Aquí está una página que yo consulté, se las voy a compartir. Ah, aquí está, es en internet. Ahorita que cargue la página, para que les pueda yo leer de lo que yo investigué, que es Boko Haram, y cuál ha sido su influencia aquí en Nigeria. Tenemos muy poquito tiempo, así que nada más apresuraré a decir algunos datos esenciales. Mundo. ¿Qué es Boko Haram? Historia de una sangrienta insurgencia. Aquí da unas cuestiones previas de lo que se dedica a Boko Haram. El grupo militante ha bombardeado escuelas, iglesias y mezquitas.
ha secuestrado mujeres y niños y ha asesinado a políticos y líderes religiosos por igual. Boko Haram se adjudicó la responsabilidad del secuestro de 200 niñas de una escuela nigeriana el mes pasado. ¿Qué es exactamente Boko Haram y por qué se ha convertido en un sinónimo nigeriano de terror y derramamiento de sangre? El grupo se traduce como la educación occidental es pecado en el Hausa, el idioma local. El grupo, en años recientes, sus ataques se han intensificado en una aparente muestra de desafío del miedo del ataque del ejército de la nación. Sus ambiciones parecen haberse expandido a la total destrucción del gobierno nigeriano. ¿Cuánto tiempo ha estado presente? Discúlpeme, no son 10 años, son 12 años. El grupo fue fundado hace 12 años por Muhammad Yusuf, un clérigo carismático que pidió un Estado islámico puro en Nigeria. Recordemos que en Nigeria hay una población islámica y hay una población cristiana. La policía lo mató en 2009 en un incidente grabado en video. ¿Por qué un grupo militante islámico tendría como objetivo musulmán? A pesar de su fanatismo religioso, Boko Haram no considera a todos los musulmanes como partidarios y aliados. Ha habido insinuaciones de que atacan ciertas mezquitas, han hablado en su contra y han ayudado a dirigentes federales en su ofensiva. Sus ataques pretenden infundir temor en el corazón de la población local para impedir la cooperación con el gobierno, dicen los analistas. Okay. Esto quiere decir que a poder tratar de enseñarles de cómo llevar su religión. En primera son islámicos, son musulmanes. Entonces, lo que pretendían era implantarle la religión islámica a la parte cristiana. Entonces, es una guerra en la cual el fanatismo religioso hace de que realmente pues lleve esos actos terroristas. Que ellos son, de tener un reconocimiento de su religión islámica en Nigeria, que no solamente a los cristianos. Entonces ha estado haciendo este tipo de relajo porque ha tratado de poder evidenciarse de qué es Boko Haram. Entonces, en conclusión, vemos que este es un tema aparentemente que nada que ver con lo que hemos visto, que sí tiene que ver porque no solamente se aborda el conflicto en sí, sino que solamente hay que ver las implicaciones económicas, implicaciones políticas, implicaciones de la población que hace que todavía esta guerra siga. Y no solamente en este país, hay varios países africanos que aún todavía siguen. Y que, por ejemplo, la gente de esos países se van a otros países africanos que desgraciadamente la situación de ese país del que los recibe es peor de lo que habían visto. Yo les sugiero ver videos en los cuales se hablan los conflictos internos en África. Ahí muestran gente que, por ejemplo, huyó de otros países africanos que, por ejemplo, para irse a Egipto o a Libia, que la situación es peor en el cual del país del que salieron, porque en el país que según pensaron encontrar refugio, encontraron guerra. Entonces, es una situación muy complicada en el cual pues sí se entiende el por qué la nación africana está inestablemente, una política inestable. Así como está inestable económico, está inestable el sector social. Entonces se explica del por qué en ciertas regiones africanas, en ciertos países africanos hay pobreza y en ciertos países africanos hay prosperidad. Repito, quítense la idea de que África es pobre. Sí hay pobreza, pero en ciertos países, todo el continente.
ha habido países prósperos, ha habido petróleo, oro, plata, uranio. Entonces, se han tenido especial cuidado de poder explotar esos recursos naturales, minerales. La causa de que también, de que se ha estado viendo en factores de pobreza es porque en épocas de colonización también todos los recursos materiales también salían de los países. También eh, cuestiones internas, también la corrupción, el tráfico de influencias, que con eso también he sabido que también el tráfico de influencias se pagan con diamantes. De hecho, África es el mayor también productor de diamantes. Entonces, ha tenido mayor relevancia el diamante más que el oro y la plata. Entonces, Profe, ¿sí? ¿Qué pasó? entonces, si África pudiera extraer, bueno, todo el continente africano pudiera extraer como si fuera un recurso absoluto, o sea, muy común o abundante, el, allá el diamante sería una de las segundas potencias, algo así era, no me acuerdo bien. Sí, pero te lo explicaré como en México. Obviamente, pues, tú tienes que explotar tus recursos naturales, pero también tienes que cuidar otras cosas, como también de la agricultura. ¿Por qué? Porque hay algunos países africanos que ni siquiera pueden desarrollar bien su agricultura, tanto como tiene riqueza mineral, pero si no tienes la agricultura, ¿de qué sirve de que tengas recursos naturales si no puedes alimentar a la gente? La gente se te muere. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues importa alimentos de otros países. Eh, yo sí me atrevería a decir que sí, sí puede haber grandes potencias económicas que sí pueden competir con las grandes potencias. Recordarán que Sudáfrica fue la sede de fútbol en el 2010, el Mundial de Fútbol en el 2010. Si se dan cuenta, vean películas, vean series, vean fotografías de Sudáfrica. Hay ciudades, o sea, créanme, hay ciudades que pueden, similares como Los Ángeles o como Nueva York. Entonces, Sudáfrica, por ejemplo, no es pobre, pero también hay que ver los demás recursos económicos. Entonces, otro ejemplo de países prósperos, Libia, Egipto. Libia, por ejemplo, es el mayor productor de petróleo. O sea, le puede ganar a México. Libia, de hecho, estaba en el ojo del huracán porque no solamente Estados Unidos estaba pues tratando de hacer relaciones con Libia para que pudiera tener petróleo. Entonces, sí ha tenido mayor crecimiento económico en su país, pero a causa de que también tiene guerra, pues sí ha estado bajando ese tipo de recursos. Entonces hay que ver económicamente y políticamente que el continente africano no es pobre en su totalidad. Eh, entonces, les dejo a su reflexión de cómo podrían ser prósperos esos países que tienen los recursos como si los tuviera México. Nada más nos queda un minuto. La tarea está en el concentrado de las actividades, que tiene que ver con lo que yo les acabo de explicar. De hecho, viene en su libro cuáles son las actividades que tienen que hacer y están detalladas las páginas y para ello sí tienen que investigar qué es lo que tiene que ver este enredo con Nigeria y con el grupo Boko Haram. ¿Alguna duda? ¿Pregunta?